bienvenida un día más al episodio de Dark Soul Podcast. Te comento, te traigo hoy un invitado. Su nombre es Alexander Barrera. Él es locutor de radio. Y bueno, la conversación que tuve con él, la verdad que me encantó. Así que espero que también te encante a ti. Por eso no te voy a hacer spoiler. Quiero que tú también lo escuches. Así que como siempre digo, sin más dilación, me piro y te le doy al play. Hola Alexander, ¿qué tal estás? Hola Ana, muy bien. Primero que todo, muchas gracias por tu invitación a este podcast y bueno, encantado de estar contigo. Ay, qué lindo, qué lindo. Ha sido muy agradable que me dieras tu tiempo. Seguramente que estás súper ocupado, pero a todo esto me encantaría muchísimo que te presentaras, que me comentaras un poco quién eres y a qué te dedicas. Claro que sí, Ana. Pues mira, mi nombre es Alexander Barrera. Llevo aproximadamente 9 años viviendo en Londres. Antes de esto viví 11, 12 años en España. Originalmente soy colombiano. Así que tengo una mezcla ya que ya no sé dónde soy. Yo ya me catalogo como ciudadano del mundo. Real. Totalmente. Y pues mira, así muy brevemente te cuento de que tengo en la actualidad un proyecto que es una radio latina que transmitimos desde Londres, pero que es una radio que viene haciendo un formato, digamos, un poco diferente a lo que es una radio estándar, que es tener, digamos, locutores desde diferentes partes del mundo y tener una variedad musical pues para todos los gustos, no solo enfocándonos obviamente en lo latino, pero también tenemos programas de música inglesa con ingleses. Entonces Oh, wow. queremos darle ese punto diferencial a nuestra radio, ¿no? Sí, ¿y la radio la habláis en español o en inglés o las dos cositas? Normalmente la gran mayoría de los programas son basados en español, pero tenemos un par de programas que se realizan en inglés y los hacen unos chicos ingleses que también dominan el idioma español porque vivieron en España. Ah, qué bueno. Entonces ellos como que hacen ahí una mezcla y bueno, súper chévere dar a conocer un poco la cultura británica para la gente que pues les pueda llamar la atención y quieran conocer un poco más de este mundo que tenemos aquí. Exacto. Y digamos que sí, es un proyecto que inició a raíz de esta pandemia, básicamente. Oye. Y mi experiencia en radio pues se remonta de muchos años ya atrás y bueno, es una historia extensa. Y una cosa, ¿y tu radio es a nivel online o es en una frecuencia de emisora? ¿Dónde podemos encontrarla? Sí, nuestra radio es una radio online que se llama Embrujo Latino. ¿Sí? Tú puedes googlear Embrujo Latino y creo que somos la primera opción que salimos, si no la segunda. Y básicamente la metodología que manejamos es online total. Tenemos aplicación también. La aplicación se llama Seno FM. Se puede descargar tanto en Play Store como Apple Store. Y tenemos eso, programación 24/7. En la actualidad, pues como estamos en época dicembrina y la radio es como tan latina, por así decirlo, pues estamos manejando una programación muy musical, digamos, de música latina de diciembre, ¿no? Ok. Oye, pero está muy bien, ¿no? Teniendo toda la música navideña, latina y más, por ejemplo, yo soy dominicana, tengo la mitad dominicana por ahí por mis venas. Ahora mismo toda la música que escucho son merengue navideños, todo tal, así que bueno, me voy a conectar a vuestra emisora para seguir escuchando y retomar esas raíces que necesito. Claro que sí, claro que sí. Qué lindo. Y una cosita, Alexander, porque me acuerdo que, bueno, hablando un poquito, me comentaste que hace 13 años empezaste un poco en este movimiento de la radio, o sea, en este mundo artístico, por decirlo así. ¿Te acuerdas tú de tu primera vez que empezaste en una radio? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste? Sí, total, no, claro que me acuerdo y son cosas que no se olvidan. Porque, como te lo comentaba también en ese audio, pues para mí el mundo de la radio y el mundo, digamos, estar metido en el mundo artístico de alguna forma, siempre me ha llamado mucho la atención. Digamos que esa oportunidad me llegó de la nada porque, o sea, yo en ese momento estaba muy joven, tendría 16, 17 años, o sea, yo no había cumplido la mayoría de edad. Y mis pensamientos, te lo cuento acá, mis pensamientos en ese momento estaban todavía un poco muy confusos y me iba a meter al ejército en España.
Incluso llevaba un par de meses preparándome físicamente para pasar las pruebas. ¡Ey! Y el día antes, no te miento, el día antes de presentarme a las pruebas del ejército, Ok. me llamó un amigo que el tío tenía una radio en Madrid Ujú. a decirme que si no me gustaría hacer un proyecto con él, que va a empezar un programa, que pues que él veía que a mí me gustaba y pues que la idea era aprender, etcétera, etcétera. Bueno, llegó al punto de que inicié el programa Ujú. y volviendo a tu pregunta, el primer día obviamente muchos nervios, yo no dominaba, yo no tenía, digamos, una educación basada en periodismo, porque Ujú. pues, realmente se requiere tener ciertas bases o por lo menos tener una idea, ¿no? Ujú. Y digamos que sí, muchos nervios, siempre se cometen errores y de esos errores se aprenden, obviamente. Sí, sí, pero súper Entonces, nervioso. Seguramente cuando dijeron estamos en directo, tú estabas en plan, no, claro. ¿qué dijo? ¿Qué hablo? No, ¿Cómo no, pongo no, mi voz? le titubea a uno la voz de una manera increíble. Eso, el primer día siempre es complicado y el segundo y el tercero hasta que usted se va adaptando y va cogiendo ya Eh, una tranquilidad y ya va viendo que eso se tiene que hacer de una manera diferente. Una de las cosas que a mí me sirvió en ese momento, Ujú. perdón, fue de que empecé a hacerme mis propios guiones con lo que yo iba a hablar y eso pues fue una ayuda importante porque obviamente ya estaba manejando yo otro tipo de vocabulario, ya podía estar más confidente de lo que iba a hablar y no Ujú. iba a hablar cosas como tan, digamos, tan disparejas o de pronto usar palabras que no fuesen tan correctas. Ya, ya. Pues digamos, Es en plan de, digamos que me exigí un poco en ese momento de crear esos guiones y eso me tomaba tiempo, era una hora yo escribiendo un guión para lo que iba a decir, pero era la única manera de que saliera algo chévere, ¿no? qué bueno. ¿Tú te sentiste como que trabajando esto, tus primeras experiencias, sentiste como que tu vocación era eso? ¿O más que nada lo hiciste como de prueba, ya que te dieron la oportunidad? Dijiste, déjame probar a ver cómo va. Mira, sí, es una buena pregunta porque hasta el punto de hoy todavía no sé si esto es algo que realmente me enamora o es algo que yo lo hago porque estoy aquí haciendo un proyecto y ya está. No, Ajá. la realidad es que sí, a mí, mira, desde pequeño siempre el mundo de la radio me ha llamado la atención porque es curioso que en mi familia pues no hay nadie que, digamos, se decante por el mundo artístico, por la radio o Ok. tenga una vocación así de periodista ni nada de eso, Ajá. pero personalmente sí que de niño no sé por qué yo como que por ahí en mis puntos así escondidos como que trataba de imitar la voz de un locutor, Qué cosas bueno. así, ¿no? Sí, sí. Y a raíz de ahí como que notaba yo que estaba eso ahí, pero es muy curioso lo que te voy a contar. Yo era súper tímido, o Eh, sea, tímido total, total. Y imagínate un tímido en una radio donde tienes que hablar, expresarte y cantidad de cosas, pues sí. no pega, ¿no? No. Entonces, no sé, yo no sé tampoco, no sé ni cómo lo hice, pero yo pienso que eran las ganas en ese momento y en la actualidad, pues mira, lo he vuelto a retomar. Hombre, pero una cosa, bueno, a ver, sí, se puede entender que eres tímido, pero más cuando trabajas en la radio, solamente es tu voz, no tienes que ser la imagen, ¿no? Entonces, a lo Sí, mejor eso te ayuda un poquito a poderlo hacer bien muy las primeras cierto, sí, veces. es Sí, muy sí. cierto, pero de alguna manera te ves obligado, cuando trabajas en una radio, te ves obligado a que tienes que tener una buena expresión con las personas, ¿Verdad? porque muchas veces tienes momentos en los que tienes que entrevistar artistas, Ujú. ya sean artistas locales o artistas nacionales o internacionales, y de alguna manera pues tienes que reflejar, ¿no? Esa seguridad, tienes que reflejar que estás Efectivamente. apto para hacerle una entrevista a cualquier Que tú persona. eres el Y si eres, mejor y ya está, no pasa exacto, nada. exacto. Entonces, si tú reflejas lo contrario de una persona introvertida que no demuestras eso, pues como que van a dudar de ti, ¿no? Ya, ¿y tú crees que todo Entonces, eso te ayudó muchísimo a quitarte un poco esa timidez sí, para sí, sí, empezar, ¿no? total, total. Eso es psicológico, obviamente. Tú tienes que hacer mucho esfuerzo y si te gusta, pues seguir impulsándote para hacerlo, porque al fin y al cabo, si no quitas, digamos, estos prejuicios, pues te Ujú. va a costar mucho poder llegar a un punto en el que puedas, pues, ser sobresaliente en una carrera o en una profesión. Efectivamente. ¿Y cuántos años has trabajado en la radio desde que Eh, empezaste?
Mira, yo en Madrid trabajé aproximadamente, fue una corta experiencia, la verdad, Ujú, fueron 2 años, ujú. 2 años los que trabajé allí en la radio Eurocaribe, me recuerdo se llamaba, transmitíamos por dial, Mm. el dial era el 101.6 en esa época, Creo que te escuchaba. sí, No lo sí, el sé, programa. seguro, yo ponía muchas emisoras. Mira, el programa era un programa urbano, se llamaba Flash FM. Yo no era el único integrante, habíamos varios integrantes del programa y digamos que la metodología o lo que estábamos haciendo era basado en música urbana, Ok, qué bueno. totalmente música urbana y nosotros hacíamos entrevistas vía telefónica, Ujú, teníamos también contacto a veces con ciertos artistas que venían a la radio. Los ujú. estudios quedaban en Gran Vía, Oh, qué bueno. Oye, pero mira qué lindo, ahí en todo el centro de Madrid, que en todo el sepáis, gente, centro. que si estáis escuchando las cosas aquí en Madrid o estáis aquí en Londres, que sepáis que, que el Gran Vía es el centro de Madrid, básicamente. Es un lugar muy bonito. Es como deciros Forest Street, ¿no? Más o menos. Totalmente, sí, 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 claro. sí, 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 aquí en Londres. Qué bueno. ¿Y te sentiste muy completo haciendo toda esa experiencia? Esos dos Sí, añitos. mira, fue algo muy gratificante porque obviamente pues se aprende mucho, se generan buenos contactos porque Ujú, pues siempre estando en una radio llega gente de todo tipo, managers de artistas, dueños de negocios, ujú. etcétera. Entonces fue una experiencia muy buena y obviamente pues el aprendizaje adquirido que siempre se sigue aprendiendo porque obviamente fueron 2 años nada más y digamos que No, pero nuestro mucho. programa era solo los fines de semana, Ujú. pero a pesar de eso pues aprendí demasiado. Recuerdo que cuando inicié yo no sabía qué era manejar una mesa de mezclas, no tenía ni idea de eso. Y ahí tuve también un compañero que digamos me enseñó y Claro. obviamente porque yo tenía las ganas de aprender pues aprendí rápido y digamos que la cogí de una, ¿no? Entonces, nada, empecé a hacer controles, ya habían otros locutores que también tenían programas que me solicitaban para el área de controles, que Oh, básicamente, pues para qué la gente que no bueno. sepa, en la radio siempre se maneja una mesa de mezcla y hay una persona que está metiendo lo que son las cuñas publicitarias, Ujú, dando como unas pautas, manejando lo que son las canciones que van a entrar, ujú. cerrando, abriendo micrófonos. Entonces, Exacto, digamos que exacto. todo ese tema detrás de cámaras de la radio, pues aprendí a manejarlo un poco, pero obviamente, lastimosamente, con la recepción que hubo, pues todo tuvo que... Ya, ya. Pero bueno, una cosita que dijiste que me ha gustado Ujú, muchísimo, que trabajando en la radio pudiste tener conexiones, bastante buenos contactos, y a toda ujú, esta colisión de los contactos que pudiste tener, sé de buena parte que empezaste también a organizar eventos musicales como promotor musical. ¿Esas conexiones trabajando en la radio te ayudó mucho a de repente encaminarte como organizador de eventos? Sí, efectivamente, durante ese tiempo pues se me dio también otra oportunidad de trabajar con un grupo que ya estaba conformado. Ellos se dedicaban a traer artistas principalmente latinos, Ujú. o sea, desde artistas, por ejemplo, como te lo mencionaba, tu audio String, que son un grupo de bachata. Oye, eh, fan number one de Stream, ¿eh? O sea, yo, bueno, adolescente, escúchame, en mi sí, casa, bailando, sorry, yo, sorry. yo hasta el sol de hoy escucho Te extraño, que es mi canción preferida de ellos. Yeah, me too. Sí, 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 Oye, qué sí. bueno. Pero haciendo Entonces, conciertos, eventos o... sí, no, básicamente nosotros lo que hacíamos, teníamos una forma de trabajo que era que vendíamos las fechas de Ok. los artistas, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, realmente no yo, sino con las personas que yo trabajaba, ellos ya tenían todos los contactos de los managers, los artistas tenían la documentación necesaria para traer un artista, Perfecto. etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, contratábamos una fecha con ellos, Ujú. pero nos íbamos a todas las discotecas latinas, por ejemplo, en Madrid, después nos íbamos para Valencia, para el norte, Gijón, o sea, cantidad de Wow. ciudades, íbamos a discotecas latinas, tocamos la puerta, tenemos a tal artista, le interesa un concierto, vale tanto, tanto por adelantado. Ah, pues Ujú. que sí, listo, negocio cerrado. Entonces, básicamente eso era lo que hacíamos. Y ya para el día de la fecha, pues obviamente
asistíamos también al evento y organizando un poco en general, ¿no? Ay, qué bueno. Y tuviste muy buenas... ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en eso? En eso estuve aproximadamente un año, Ujú. lastimosamente no pudo continuar pues debido también a la crisis, sabes que es que la crisis en España Oye. afectó mundo latino, mundo español y todo en general. Ujú. Muchas discotecas se fueron a pique, ya las discotecas no querían pagar por adelantado por ningún artista. O sea, pasamos de estar en un boom totalmente económico en el que todo el mundo tenía dinero, había abundancia, por así decirlo, a llegar a una recesión que paró totalmente la economía, ¿no? Sí, y aparte si te das cuenta, y bien lo que estás comentando, o sea, tú estando aquí en Londres llevas mucho tiempo, igual que yo, o sea, aquí en Londres viene todos los artistas del mundo que dices tú, madre mía, por Dios, o sea, pero en cambio en España es muy difícil que muchos artistas se busquen allí, o por lo menos en Madrid, que incluso es la capital, siempre se van para Barcelona. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, es verdad, es verdad. No sé, de pronto consideren que no tengan la facilidad de pronto de llenar un evento Claro, y tal vez lo manden más fácil a Barcelona, consideran que Barcelona sea una mejor plaza, porque claro. normalmente se suele investigar mucho eso, ¿no? Eso es como cualquier negocio que Ujú. hacen su research de marketing y hacen la investigación si realmente tienen la capacidad suficiente en una ciudad de llenar un concierto, ¿no? Tú Exacto, sabes que exacto. todo eso va con sus Wow. estudios y sus cosas. Ya, tío, pero bueno, te iba muy bien y creo que aprendiste y tuviste mucha experiencia en eso. Y de las dos cositas, ¿qué te gusta más? ¿Estar en la radio, organizar los eventos, bueno, buquear las Yo fechas creo que, o las dos mira, son, cositas? yo creo que las dos cosas tienen su atractivo, ¿no? Ujú. A mí me gustaba mucho el tema de los artistas porque pues obviamente estabas envuelto en muchas cosas, estabas siempre ocupado y el tema de pues estar viajando a ciudades y todo eso sí que me gustaba mucho. Ujú. Eso sí, aviones no, en el mismo país nada más. Aviones casi no me gusta. No, ¿por qué? No, casi no me gusta viajar en avión. Obviamente es un mal necesario. Ya, a ver, o vas a hacer como esta gente, ¿no? Que se toma la pastillita, se duerme ya medio muerto y ya cuando tienen que aterrizar ya No, te ojalá, despiertas. ojalá, ojalá eso sirviera en mí. No. ¿Te pones muy nervioso? No, mira, no es nervioso, sino que es como el punto de que no sé, no voy cómodo nunca en un avión. Ay, sí, yo me Entonces pongo a como que pensar de todo. se me hacen eternos los viajes. Real. Entonces, ¿cuál eliges? ¿Radio, organización, las dos cositas? Yo, si me tuviera que decantar por una, solamente me dijeran, es que tienes que elegir una, esta otra no la puedes hacer, pues Sí, me decantaría por la organización de eventos qué y bueno. sí que me gusta bastante, sí. Sabemos de buena tinta porque lo has dicho muchas veces y lo sabemos todo el mundo, que estás aquí ahora Ujú. mismo en Londres. ¿Cómo, o sea, yo sé que tu propuesta de embrujo latino empezó en esta pandemia, pero ¿qué fue exactamente lo que te motivó como que para pensar, es decir, joder, voy a retomar algo que he hecho hace mucho tiempo, que es algo que me gusta? ¿Cómo te surgió el querer hacerlo y lo mejor de todo, el contactar con gente que esté interesado en hacerlo y más en la época de la pandemia? ¿Cómo fue que te Claro, sí, sucedió? no, muy buena pregunta, Ana. La realidad es que, mira, eso fue un proyecto que inició, obviamente, como tú muy bien lo acabas de decir, en la pandemia. Ujú. Yo realmente no tenía planes de iniciar este proyecto para nada. Ok. Fue algo de, que nació de mi hiperactividad, por así decirlo. Sí. Estar encerrado para mí estaba siendo complicado en el sentido de que, o sea, yo no puedo estar quieto sin estar pensando en un negocio para hacer, en algo nuevo que me genere una entrada extra o Mm. que me entretenga, en fin. Entonces yo dije, voy a investigar cómo puedo crear una radio online, porque Ok. ahora pues realmente con las facilidades tecnológicas que hay, pues es casi muy sencillo. Ujú. Entonces comencé a investigar y a ensayar y tal, hasta que di con una forma de cómo hacerlo Ujú. y empecé yo a transmitir, a hacer un programita y a poner música. O sea, fue algo muy, como muy orgánico, ¿no? Sí. Se inició de esa manera.
un día, pues yo tenía un amigo que lleva aquí en Londres aproximadamente 30 años Okay. y, o sea, tiene mucha experiencia acá en este país. Sí. Y en su época fue de los primeros DJs latinos que hubieron acá en Londres. Oh, wow. Wow. Entonces se me vino a la cabeza durante esos días de invitarlo, que igual no era permitido, pero bueno, yo lo hice, de invitarlo a mi casa. Nada, o sea, una persona en la casa no pasa nada, máximo son 6, así que... Dale. Exacto, exacto. Muy bien, ahí te veo bien, Ana, ahí te veo bien. Entonces, sí, lo invité, yo dije, voy a hacerle una entrevista, que me cuente su experiencia aquí, como lo que tú estás haciendo ahora mismo conmigo, yo lo hice con él, Ok, qué lindo. que me cuente su experiencia, cómo fueron sus inicios en Londres, porque hay mucha gente que no conoce, digamos, ese Londres de hace 20, 30 años, Uf, yeah, cómo, exacto. cómo era la vida acá. Entonces, sí, inició así, él vino y lo más curioso es que a él también le encantaba el mundo de la radio. Entonces Oye. a él le encantó ese proyecto que yo estaba haciendo, que te lo digo sinceramente, yo lo empecé como un hobby en ese momento Sí. y yo dije, no, esto es para pasar la pandemia, para yo entretenerme y para entretener a la gente, ya que me gusta. Y bueno, crear como ese espíritu pues de música y todo eso. Al fin y al cabo, él le gustó tanto el proyecto que dijo, no, yo me quiero unir. Me dio ese extra de motivación, Qué bueno. porque cuando uno está solo las cosas no son fáciles, es la Es realidad, real, es es real. la realidad. A veces hace falta de alguien que te dé ese empujoncito. Sí, que te motive, Entonces, ¿no? A que encima que te gusta, le gusta tu propio proyecto, que aparte te dé nuevas ideas, te impulse a poderlo ejecutar bastante bien. Yo creo que es muy necesario muchas veces tener a esa persona que cree en tu proyecto, ¿no? efectivamente, sí, tienes Mm, mucha razón, es muy importante y bueno, mira, él consiguió eso en mí, de darme esa motivación extra que necesitaba para ujú, continuar al proyecto y no dejarlo simplemente en un hobby, sino que crecerlo a otro nivel. ujú. Y empecé mi búsqueda yo dije, pues, ¿qué necesito para que una radio sea una radio? Equipos, necesito una mezcladora, necesito micrófonos, necesito un computador bueno que pueda sostener la radio y esté sonando 24 horas. Exacto. O sea, empecé a investigar cosas que obviamente yo no tenía conocimiento de eso, porque es muy diferente yo estar en una radio haciendo un programa, ¿sí? Ujú. Hacer uso de lo que hay ahí, Claro, que a ya tiene ahora todo el tener, material al tener tu propio exacto, material. Ok, ok, ok. exacto, Ok. exacto. Entonces fue otro aprendizaje nuevo que tuve que investigar, aprender, buscar. Lo bueno, y eso pues para todas las personas que escuchan tu podcast, es de que hoy en día está la solución en YouTube, está la solución en Internet. Usted le Ujú. pregunta lo que quiera, te vienen tutoriales, videos, que sí, a veces es muy complicado encontrar información detallada de lo que uno necesita, porque yo te digo, yo sufrí como un mes tratando de conectar mi mezcladora al programa de la radio, Ok, joder, pero pobrecito. hasta que llegó el momento en que con la compañía de otro chico que trabaja en la radio, Ujú. dimos en el punto y lo pudimos hacer. Pero es eso, ¿no? La perseverancia y estar ahí. Qué bueno. Y una cosa, que tengo una curiosidad, que lo más todos los siguientes Ujú. tienen una curiosidad. ¿Tus compañeros de trabajo viven también aquí en Londres o viven en otros países y como todo es online, se puede conectar ellos mismos a hacer la radio? Sí, mira, actualmente la gran mayoría de locutores que tenemos en la radio Ujú. están radicados aquí en Londres. Ah, vale, vale. Digamos que hemos tenido durante estos meses, muy bien sabe, gente que se queda, otra gente que lastimosamente por cuestiones laborales pues no pueden continuar, Ujú. etcétera, etcétera. Pero durante estos meses, que desde que iniciamos la radio, hemos tenido locutores que han transmitido desde España, desde Ecuador, desde Ah, Colombia, desde, ¿qué otro país? Desde Francia. O ujú, sea, la radio tiene una facilidad de que cualquier persona puede transmitir, obviamente teniendo ciertos equipos, ujú, puede transmitir desde su casa. Digamos ujú, que pues ese fue mi ideal al inicio, ya que todo el mundo estaba encerrado en las casas, que nadie podía salir, ujú. darle la oportunidad a la gente que le gusta la radio, que los motiva, sin necesidad de ser pues personas profesionales, porque obviamente una persona profesional pues va a querer cobrar un sueldo, va a querer ganar cierto Sí, dinero y esto es un proyecto pues
se inició de la nada, sin mucho, digamos, mucha inversión. Ajá. Entonces la idea pues se inició con gente que la apasiona esto y mira, ha ido creciendo y lo más curioso es que todo me ha ido llegando solo, yo no lo iba a buscar. Oye, el universo, qué bonito que es. Imagínate, Sí, increíble. sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero también es muy interesante que con tu radio puedas conectar y tengas a tus locutores en otros países o también en el mismo lugar sin necesidad de ir a una oficina para poder transmitir, ¿no? Porque ahora mismo no se puede y es muy complicado y tedioso estar esperando algo que puedes hacer online, que es lo que estás haciendo tú. Entonces, vamos, es una idea súper ingeniosa, la verdad. Y para llevar muy, muy poco tiempo, por decirlo así, ya con casi 2.000 seguidores en Instagram, oye, tú estás en una bacanería muy Ay, buena. muchas gracias. Sí, no, obviamente poco a poco, como todo proyecto, hemos ido creciendo. Obviamente no es fácil, esto es un camino muy complicado y Sí, hay que, pues eso, perseverar mucho y seguir luchando y bueno, de no lujo. desfallecer porque hay muchos momentos en los que tú quieres como que dejar las cosas ahí y ya estar en tu comodidad, ¿no? Real, en tu zona de confort y eso es muy, Ujú. muy, muy difícil porque luego incluso te sigues sintiendo así como en plan, joder, algo me falta, algo me falta, pero es que ya no tienes esa motivación para hacer lo que quieres, ¿no? De todas maneras, gente, si quieres buscar Embrujo Latino, lo puedes buscar en todas las plataformas. De todas maneras, lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis encontrar fácilmente. La verdad que os va a encantar. Os lo recomiendo mucho, 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 mucho. Y una cosita, ya para finalizar, Alexander, te quería decir, porque yo sé que tú eres demasiado filósofo, te estoy viendo que eres bastante aquí cosa del coco, te quería preguntar, ¿qué consejo te hubieses dado a ti en tu momento peor en tu carrera profesional? ¿Qué consejo te hubieses dado a ti mismo para poder, no sé, como para poder salir de donde estás? Que ahora mismo seguramente ya sabes la respuesta que te hubieses dado o la respuesta que necesitas ahora, pero en su momento cuando lo necesitaba y no lo tuviste, ¿qué consejo te hubieses dado? Piensa. Mira, es una Pero no, pregunta bastante profunda, ¿eh? oye, pero oye, escúchame, pero no me digas, no, sigue adelante, que no sé qué, no. Tú piensa en el momento en que estabas, ¿vale? Y refléjate a Ujú. ti y di, joder, es que hubiese dicho esto. El consejo que me hubiera dado en ciertos momentos de mi vida donde tal vez hubiera tenido la oportunidad de llegar a otro nivel y Sí, haber crecido personalmente más, etcétera, el consejo hubiera sido no haberme dejado llevar de pronto por mi juventud, por mis ganas de pronto de vivir la vida, de estar, si me entiendes, fiestas con sí. amigos, este tipo de cosas, de alguna manera me hicieron dejar a un lado tal vez otras oportunidades, tal vez haber Oh, de pronto hecho una carrera o algo por el estilo, ¿no? Que tal vez hoy en día me pudiera haber dado otro tipo de vida. exacto. Pero de alguna manera las cosas son como son y uno tiene que ser, pues yo siempre pienso que uno tiene que ser, digamos, eh, tomar responsabilidad de sus propios actos, ¿no? Porque de alguna manera uno no le puede echar la culpa a nadie ni a nada de lo que le pasa en la vida de uno. Cada Efectivamente. uno tiene las riendas de su vida y es el que decide qué hacer con ella. Yo en su momento decidí irme por la fiesta, pasarla bien y vivir el momento y no pensé que había un futuro Ujú. y bueno, de todas maneras, mira, nunca es tarde y hoy en día estoy tratando de alguna manera de solucionar ese problema que no hice en esa época y bueno, estoy aprendiendo, volviéndome a reinventar Sí, y sí. seguimos aquí echando para adelante. Qué bueno. Así que tu consejo es no, no seguir de la juventud, pero sí que si estás interesado en hacer algo, que por lo Ujú. menos enfócate un poquito, ¿no? O sea, enfócate en Exacto, sí, lo que muchas quieres veces hacer. eso, dejamos a un lado ciertas cosas por de pronto la comodidad, por estar pasándola bien, por Exacto. disfrutar un momento Ujú, y tal vez dejamos de un lado el aprendizaje ujú, o el tener como esa mentalidad de iniciar un proyecto ujú. y pues dejamos a veces perder oportunidades porque mira, los tiempos van cambiando y todo se va haciendo más complicado. Sí, pero también es cierto que, bueno, también es un poco lo que dice, ¿no? O sea, todo lo que ha sucedido en tu vida ha tenido que Mm. suceder de esa manera. Aunque en ese momento te hubieses dado ese consejo que a día de hoy, pues, cónchale, lo necesitaba escuchar,
todo lo que pasa también en tu vida, en el pasado, ha tenido que suceder por algo, no sé. Es como una Sí, no, es muy cierto. Yo pienso que eso es un proceso de la vida y todos tenemos que pasar por él. Sí, pero me gusta mucho tu consejo, ¿eh? Porque yo también me he dejado llevar mucho por la fiesta, pero bueno, al fin y al cabo éramos jóvenes, estábamos un poco locos y seguramente... Sí, totalmente, sí, a veces es eso, la juventud y que uno pues eso quiere disfrutar la vida y a veces eso también hace parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque aprendes muchas cosas, maduras. A mí Londres me ha servido demasiado para madurar en muchos aspectos. Sí. Y también para hacerlo más fuerte a uno, porque como lo hemos dicho anteriormente, la vida aquí no es fácil, pero pues hay que seguir luchando y salir adelante. Efectivamente, así es, Alexander. Pues me ha encantado mucho tu consejo, me lo voy a meter para mis adentro y preguntarme a mí misma. Pues muchísimas gracias, Alexander, por darme tu tiempito. Muchísimas gracias por hablarnos un poco de tu gran proyecto, que la verdad que es súper interesante y del cómo lo has sacado de la nada al estar como estás y al tener tu propio equipo de trabajo. Es la verdad que es un honor que me dieras el tiempo y que nos des estas confesiones, por decirlo así, para que la gente también se inspiren si también les interesa hacer algo parecido o también colaborar, quién sabe, contigo, ¿no? Claro que sí, no, todo el mundo es bienvenido y no darte las gracias a ti, Ana, por el contrario, por tu invitación, por hacerme partícipe pues de este podcast y de este maravilloso proyecto que estás realizando, porque también está muy chévere, invitando también a toda la gente a que te siga y bueno, encantado de haber compartido contigo esta entrevista, la verdad que fue muy amena, me encantó. Te conté cosas que poca gente sabe. Bueno, mi gente, escuchen ahora el podcast, gracias. Ay. Pero bueno, esto es la cosa, ¿no? Porque esto realmente esto ayudará a mucha gente a que si se encuentra en tu misma situación o algo parecido, o sea, es que con esto le puedes ayudar muchísimo y la verdad que es muy agradable el hablar contigo, la verdad que me gusta muchísimo también. No, muchas gracias, no, encantadísimo también de hablar contigo, Ana. Antes creo que no te dejé hablar casi, pero bueno. No te preocupes, hombre. Así que bueno, sin más dilación, nos despedimos. Muchísimas gracias, Alexander. Así que chao. Chao, muchas gracias, mi gente. Abrazos.